Estaba en tu apunte. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos avanzado. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad extrapiramidal, afecta los ganglios de la base, sobre todo la sustancia negra donde se produce. Es una enfermedad degenerativa que generalmente comienza a partir de los 60 años. Estoy hablando de la mayor población, eso no quiere decir que no pueda comenzar antes. Entre los grupos etarios que se han encontrado, podemos tener personas incluso de 35 años, 60 son la mayor parte de los casos, y también, ¿no es cierto?, pueden estar por encima de los 90 o más años. Digamos, la aparición de la enfermedad aparece en su mayoría en los caucásicos, son las personas rubias, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, pero eso no quiere decir que en la raza negra no se ve. Ahí tenemos a Mohamed Ali, que es uno de los boxeadores
más grandes de la historia de los pesos pesados, y así sucesivamente uno puede seguir nombrando personajes que pueden ser afectados por esta enfermedad degenerativa donde se mueren las neuronas de la sustancia negra. Bien, el problema radica en que la mortalidad hace que haya poca producción de dopamina, porque existen neuronas específicas dopaminérgicas tanto a nivel central como a nivel periférico, y que parten a partir de un aminoácido denominado tirosina, que a través de una enzima llamada tirosina hidroxilasa se convierte en L-dopa, y a través de la L-aminoácido aromático descarboxilasa se transforma la L-dopa en dopamina. Entonces, de esa manera, estas neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra tienen acciones sobre estos receptores dopaminérgicos, de los cuales el más importante, sin lugar a dudas, es el receptor dopaminérgico 2, este de aquí. Porque medicamentos como unos procinéticos, sobre todo la metoclopramida, la verdad, que nació con el nombre de Placil, que se usa para los vómitos. Es un procinético, produce enfermedad de Parkinson por medicamento. Entonces esto está prohibido para el uso en niños, antes usaba mucho, generando enfermedad de Parkinson en los niños, pero medicamentosos. Suspender los medicamentos se acaba el problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto? Que uno de los elementos más importantes para resolver la enfermedad de Parkinson es la dopamina. Pero la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, estos vasos capilares cerebrales no son atravesados por la dopamina y por lo tanto no llega a la sustancia negra y por lo tanto no sirve. Entonces, si se tiene que administrar algún medicamento, sin lugar a dudas el más importante es la levodopa. Esta levodopa no es más que la, digamos, L-dopa. Aquí tienen esa sustancia, la L-dopa, es la levodopa, pero cuando se administra por vía oral, ya en el intestino delgado, sobre todo a nivel del duodeno, existe esta enzima, esta de aquí, y por lo tanto es transformada a dopamina periféricamente, y como no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no sirve nada. También el hígado tiene esta enzima y los vasos capilares cerebrales también lo tienen, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no dejan pasar la levodopa. Y entonces de un 100% de la droga, casi el 90% se transforma en dopamina, y por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica y no sirve para nada. También el hecho de que se acumule gran cantidad de dopamina puede meterse en neuronas adrenérgicas, coladrenérgicas y serotoninérgicas. Si ustedes observan aquí, entonces, si bien es cierto la L-dopa por la L-aminoácido aromático descarboxilasa se transforma en dopamina, la dopamina puede transformarse en noradrenalina y en adrenalina. Por lo tanto, se puede meter esta dopamina dentro de estas neuronas y generar efectos adversos relacionados con la actividad de estos fármacos. Recordemos que la adrenalina y la noradrenalina no tienen acciones sobre estos receptores, sino tienen sus propios receptores, que son los receptores, lógicamente, alfa y los receptores beta. Y de estos alfa existen dos, que son los alfa 1 y alfa 2. Y de los beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Estos están relacionados con el aparato cardiovascular, y por lo tanto, cuando se acumula la dopamina, vamos a tener en principio bradicardia y vasodilatación con caída de la presión, por lo cual pueden desmayarse los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar el pasaje de la levodopa? Tenemos que agregar
unos inhibidores de la L-aminoácido aromático de carboxilasa, como es la carbidopa y la benseracida. Estos medicamentos van a inhibir esta enzima, no la van a dejar que ni en el intestino, ni en el hígado, ni en los vasos capilares pueda transformarse en dopamina, porque la dopamina no puede atravesar la barrera, pero sí la levodopa. Pero también tiene otro problema, que utiliza unos transportes carnes que se pueden saturar, sobre todo con aminoácidos como la metionina y el triptófano. Estoy poniendo unos ejemplos que contienen las carnes, por eso es prohibido que coman carne los pacientes con Parkinson, porque de esa manera saturarían los transportes también y no llegaría buena cantidad a nivel del cerebro. Muy bien. Entonces, de todo este resumen que acabo de hacer, vamos a hablar de la carbidopa y la benseracida. Como pueden observar aquí en los inhibidores de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, como pueden ver ahí en la diapositiva, y eso es lo que vamos a continuar viendo, ¿no? Entonces, son sustancias relacionadas estructuralmente con sustratos naturales de la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa, a la que se consigue inhibir. Al no atravesar ellas mismas la barrera hematoencefálica, entonces solo actúan sobre estos lugares donde se produce periféricamente, no en el interior de las células, porque estos dos productos no atraviesan la barrera. Si atravesaran sería una desgracia y no podrían utilizarse estos medicamentos. O sea, al no atravesar ellas mismas, esa barrera hematoencefálica solo inhibe en los tejidos periféricos. Mucosa intestinal, ahí tienen. Entonces, mucosa intestinal, intestino delgado, en el duodeno. ¿No es verdad? El hígado, tenemos el hígado, ahí tienen ustedes también eso, y las células endoteliales de los capilares cerebrales, que constituyen la barrera hematoencefálica, que en esos lugares hay esa enzima. Entonces, al bloquearla, no deja que se transforme en dopamina periféricamente, y entonces la levodopa puede atravesar la barrera sin ningún problema, ¿no? De este modo impiden que la dopa se convierta en dopamina. En consecuencia, consiguen aumentar la cantidad de dopa que accede al cerebro, que eso es lo que yo quiero, y este se convierta dentro ya de la sustancia negra, obviamente dentro de las neuronas que están activas. Vamos a suponer que haya, es una suposición nada más que estoy diciendo, es una barbaridad lo que voy a decir, pero bueno, si existen 10 neuronas de la sustancia negra, que son el 100%, si se han muerto el 50%, solamente viven el 50%. Entonces ellas van a captar la levodopa y van a transformarla en dopamina. Pero en ningún momento yo estoy diciendo que esa droga detiene la mortalidad de las células neurológicas. En ningún momento he dicho eso. Lo único que estoy diciendo es que se va a transformar en dopamina dentro del interior, digamos, dentro del citoplasma de las células de la sustancia negra, de las que viven, y entonces van a secretar dopamina y van a actuar sobre los diferentes receptores que aquí los tenemos. Entonces, de esa manera se controla el Parkinson momentáneamente, porque, vuelvo a repetir, estoy hablando de drogas que no detienen la mortalidad, ¿no es verdad?, de las células neurológicas de la sustancia negra. Si no detienen, entonces siguen muriendo año tras año, porque ¿quién va a detener eso? En ningún momento he dicho eso, que detenga eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que se va a transformar en dopamina, que eso es lo que se necesita. No se va a incrementar la cantidad de dopamina. Al incrementar la dopamina, entonces pueden meterse en neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas. Esta dopamina, porque a partir de la dopamina se forma la noradrenalina y adrenalina. Eso también es otro problema y va a causar efectos indeseables por la actividad que tengan en neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas. Y también serotoninérgicas. Aquí pues, adrenalina, noradrenalina, serotonina, también llamada 5-hidroxitritamina. Recordemos que esta 5-hidroxitritamina es una sustancia neurotransmisora asociada a la depresión. Cuando falta serotonina, que suele tener los chocolates, por ejemplo, la gente llega a tener depresión. Entonces la depresión es una patología psiquiátrica que vamos a ver después de que terminemos este tema de la enfermedad de Parkinson. Bien, entonces su administración conjunta, es decir, de la levodopa, o sea, de esta
L-dopa más la carbidopa o la benseracila, cualquiera de estas dos, no las dos juntas, entonces va a inhibir la LAT y entonces va a mejorar la absorción. Entonces es muy ventajosa porque reducen alrededor del 75% la cantidad de dopa que debe administrarse. Aumentan la celeridad de la levodopa porque no dejan que se destruya y contribuye a mantener niveles cerebrales más estables. Eso hace que el paciente mejore su estado clínico. Por todo ello, su administración consigue mayor eficacia clínica, ¿no? Que se manifiesta en una acción más rápida, mayor número de enfermos beneficiados y resulta el tratamiento de primera línea, pero durante solo 5 años. En ese lapso de tiempo se siguen muriendo las neuronas y va a haber un momento en que ya no va a haber. Por lo tanto, los pacientes más graves son estos de aquí, porque si yo digo que este paciente tiene 35 años y tiene enfermedad de Parkinson y solo el tratamiento va a durar durante 5 años en el 50% de los pacientes, entonces voy a decir que a los 40 años ya está listo. No va a tener solución ya. Y entonces es una pena porque una persona de 40 años es una persona joven todavía. Sin embargo, si ocurriese a los 90 años de enfermedad de Parkinson, que viva 5 años más, nadie se va a molestar. ¿No es verdad? Porque ya es una persona candidata a morir, ya está. Todos sabemos que a esta edad muy pocas personas llegan. Solamente para las AFP de los comunistas estos que tenemos de presidente, duran 115 años los bolivianos. Porque así calcula el periodo de vida para pagarles la jubilación que no llega ni. Aunque ganen 30.000 bolivianos, les pagan 5.000 mensuales. Entonces, por esa razón, solo para ellos el ser humano boliviano vive esa cantidad de años. Pero en la realidad, ¿no? Ustedes pueden ver que los libros de medicina hablan de la gente de los 70 años, se mueren las nefronas, se mueren de todo, digamos, ya son personas, digamos, bastante viejas, ni siquiera tercera edad, 70 años, ya está. Entonces, por eso digo que viva 5 años más una persona de 90 años, está hecho, pero no es lo mismo que una persona de 40. ¿Qué va a hacer a los 40? ¿No? Entonces, no está correcto. Bueno, pero eso es lo que va a ocurrir con el tratamiento, o sea, no es. Y al mismo tiempo, entonces disminuye la cantidad de dopamina en los tejidos periféricos, porque obviamente al inhibir la LAT periférica no se convierte en dopamina, al no convertirse en dopamina disminuye la cantidad de dopamina en los tejidos periféricos responsables de algunas reacciones adversas. Por ejemplo, la presencia de náusea, hipotensión en su componente periférico o acción cardíaca. Recuerden que el corazón tiene mayoritariamente receptores beta-1 adrenérgicos, eso hemos visto en adrenalina, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no va a haber esos problemas porque la dopamina podría meterse en esas neuronas también y provocar problemas cardiovasculares, cosa que no va a ocurrir si se asocia la levodopa con, no es verdad, carbidopa o benseracida. De eso estamos hablando. Entonces, como resultado de lo expuesto, la administración de levodopa se realiza siempre combinado, ¿no?, a la levodopa con la benseracida, en una proporción de 4:1, ¿no?, o carbidopa en proporción de 10:1 y 4:1, según la tabla 30:1 que les voy a mostrar después de esta diapositiva. La siguiente ya tenemos esta tabla, recuerden que aquí dice 30:1. Entonces vamos a ver cómo viene combinada ya en el comercio. Aquí tenemos un poco la estructura química de algunos medicamentos que se usan para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Aquí tienen la estructura química de la levodopa, aquí tenemos la de la benseracida, de la carbidopa, y luego tenemos la bromocriptina, la pergolida y la selegilina. Esta última es uno de los medicamentos más modernos, que es un inhibidor de la monoaminooxidasa tipo B. ¿Qué es la monoaminooxidasa? Es una enzima que produce las mitocondrias de las neuronas. Pero hay la A que se usa para la depresión, son antidepresivos. Aquí está el cuadro 31, aquí tiene la tabla 31 y los preparados de levodopa con los inhibidores. Por ejemplo, viene con el nombre de Modopar, 200 miligramos de levodopa y benseracida 50. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 4, porque 5 por 4 es 20, entonces 200.
¿no? 4 veces más la levodopa que benseracida. Después tenemos los Simimet con varios tipos de mezclas, la carbidopa de 25 miligramos, Simimet Plus de 100, carbidopa, tenemos obviamente levodopa, carbidopa con 25 miligramos, Simimet Retard 200 miligramos, carbidopa 50 y Simimet Plus Retard, carbidopa con 25 miligramos. Entonces, estamos uniendo la levodopa con benseracida y la mayor parte de los medicamentos vienen asociados a la carbidopa. ¿Para qué? Para inhibir la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa, que esa es la función que cumplen todos para que esta levodopa pueda atravesar la barrera hematoencefálica y no se metabolice periféricamente. Bien, entonces vamos a tener algunas características también en la absorción, por ejemplo, las características de vaciamiento del estómago, inciso B, por las diferencias en la capacidad de metabolización de la levodopa por parte de la L-aminoácido aromático descarboxilasa de la mucosa gástrica e intestinal y de las bacterias de la luz intestinal. También, inciso C, por las características de la absorción, ya que se utiliza un transportador que puede ser saturado. Ya les he dicho, por ejemplo, los aminoácidos como la metionina y el triptófano pueden saturar ese transportador y no dejar que se absorba de manera adecuada la levodopa ni pase la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, es prohibido dar carne a los pacientes con Parkinson, porque va a haber esa competición y no va a entrar al cerebro y va a tener oscilaciones, es decir, recaídas de la enfermedad en línea general. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Aquí tienen, ¿no? Estos aminoácidos en la dieta, la metionina y el triptófano pueden llegar a bloquear, ¿no?, el ingreso de la levodopa. Entonces no hay que darle el medicamento conjunto con la comida, porque recuerden que además la zona gatillo quimio-receptora de nuestro organismo carece de barrera hematoencefálica, así que la dopamina actúa de manera directa sobre eso, provocando náuseas y vómitos, que puede resolverse dando en ayunas la levodopa, carbidopa o levodopa benseracida con agua fría. Recuerden que las cosas frías las puede retener mejor el ser humano. Si no, pregúntense, la gente dice que es rica la cerveza y no lo es. Cuando está fría, sí, cualquiera quiere tomarla, porque es frío, pero a ver, tomen caliente. A ver, tomen lo natural, a ver si es lindo, no es lindo, ni los whisky, ni nada. Entonces hagan eso, exactamente lo mismo que hacen todos los tragos, enfríenlo y listo. O sea, agua fría para que tome la tableta y ya está. Entonces el tiempo máximo varía entre 1 a 2 horas y las concentraciones máximas es enormemente variable. Sin inhibidores de la LAD, o sea, si no damos y damos solamente levodopa, entonces la biodisponibilidad es del 30% y con ellos aumenta 2 a 3 veces, que puede llegar si es 2 veces, 60 o 90% si se administra con inhibidores de la LAD. Entonces es mucho más conveniente asociarla porque necesitamos ese medicamento a nivel cerebral. Entonces la seguridad de eliminación plasmática es muy rápida, alrededor de 1 hora, pero el efecto farmacológico depende de la cantidad de dopamina formada, ¿no? Y que eso obviamente esté a nivel del sistema nervioso, porque es ahí donde la necesitamos, no en otro lugar. Entonces, importante también tener presente esa asociación. Se utilizan también preparados de levodopa de liberación lenta y controlada. No es bueno utilizar mucho estos fármacos de liberación lenta porque son los que más rápidamente hacen resistencia y recaídas. Es mejor que tomen nomás lo normal, ¿no? Consistente de tabletas con matrices poliméricas de las que se libera el fármaco por la acción erosiva de la secreción gástrica. Recuerden que el ácido del estómago va a deteriorar, digamos, esas cápsulas cuya matriz libera por difusión la levodopa con pH ácido. Estamos hablando obviamente de la secreción ácida, la que participa en la liberación del fármaco para que pueda absorberse. Bueno, la duración de la liberación de la dopamina en este tipo de preparados oscila entre 2 a 6 horas. Debe tenerse en cuenta la posible interferencia
Sobre la absorción de estos preparados pueden ejercer factores como por ejemplo el nivel de acidez, las variaciones en la ingesta de alimentos. Ya les he dicho que si algo deben de hacer obligatoriamente es a que no consuma ningún alimento cuando tome su medicamento. Para que no haya problemas gástricos, lo mejor, vuelvo a repetir, es tomarlo con agua fría. Entonces eso es lo que deben de hacer cuando se administra esta asociación de levodopa benseracida o levodopa carbidopa. Bueno, en lo que se refiere al metabolismo, vamos a tener, ya acabo de decir, no es cierto que la LAB es la que metaboliza a la levodopa, por lo tanto tiene que haber un proceso de decarboxilación, porque ¿cómo se llama la enzima? L-aminoácido aromático decarboxilasa. ¿Cuál es la función de esa descarboxilación? Provocar descarboxilación, ya está, ¿no? Ya podemos deducir a partir de la enzima el proceso que lleva a la metabolización. Más del 80% se descarboxila a dopamina en el intestino, hígado, riñón y capilares, convirtiéndose entonces en los diferentes, digamos, metabolitos como el ácido vanílico, la DOPAC y la metoxifilamina. Entonces, y una pequeña parte en noradrenalina y metabolitos. ¿Por qué? Porque ya he dicho que la levodopa puede entrar acá y transformarse en noradrenalina, y esta noradrenalina se metaboliza también formando el ácido vanilmandélico, que es la manera de diagnosticar el feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal donde se produce noradrenalina, y cuando aparecen niveles altos de ácido vanilmandélico, entonces se puede hacer el diagnóstico de feocromocitoma, ¿no? Que es un tumor de la médula suprarrenal, no de la corteza, de la médula, porque la médula es la que produce noradrenalina. Otras vías metabólicas que también pueden haber, por ejemplo, la metoxilación lo hace por la catecol-ortometiltransferasa. Esta es una enzima que también podemos utilizar fármacos que inhiban para que no se metabolice la levodopa y por lo tanto pueda durar más. Hay inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa para convertirse en 3-ortometildopa, la cual puede competir con la levodopa por los sistemas de transporte también, siendo su selectividad plasmática de 15 horas. De ese metabolito que también, como dice ahí, puede competir con el transporte. Recuerden que hay un transporte de aminoácidos que usa la levodopa. También puede metabolizarse por oxidación para convertirse en dopaquinona y transaminación, o sea, por aminación, por las aminotransferasas, tanto la levodopa como de la ortometildopa, que es el metabolito que hace rato mencionamos, para originar ácido vanilpirútico, vanilláctico y ácido 2,4,5 trihidroxifenil acético, como pueden observar ahí en la diapositiva. Muy bien, entonces la importancia de algunos de estos metabolitos va a estribar en la posibilidad de que a la larga originen radicales tóxicos que agravan la enfermedad, no solamente por la mortalidad de las células neurológicas de la sustancia negra, sino también por estos metabolitos. La levodopa no se une a las proteínas plasmáticas, por lo tanto no interesa que el paciente sea un paciente hipoproteinémico, que los podemos encontrar en pacientes que tienen nefropatías, en los quemados, ¿no es cierto? Y en las personas desnutridas, cuando no ingieren una adecuada cantidad de proteínas. No habría ninguna importancia en ese sentido. Bueno, el paso de la barrera hematoencefálica es por difusión facilitada por el transportador que les estoy mencionando, y depende de la concentración plasmática, y altamente interferido por otros aminoácidos. Dentro de eso ya mencionamos la metionina y el tristófano, que pueden competir por el transportador, incluido el metabolito 3-ortometildopa, ¿no? 3-ortometildopa. Entonces ahí tenemos también eso como importante. Bueno, la monoaminooxidasa, que es producida por las mitocondrias, es responsable de la desaminación oxidativa de la dopamina, que es de tipo B. Es importante esto, sí, porque hay monoaminooxidasa tipo A, esta es monoaminooxidasa tipo B. La C-legilina es un inhibidor de esta monoaminooxidasa tipo B, ¿no? Que se usa también en la enfermedad de Parkinson como droga, digamos, única droga para el tratamiento. Alrededor del 80% de la actividad de la monoaminooxidasa en el cerebro humano es de tipo B,
es la que está relacionada con el Parkinson. La tipo A está relacionada con la depresión. Entonces eso es otra cosa que vamos a ver ya en las enfermedades psiquiátricas, siendo los sitios de mayor actividad del hipotálamo y los ganglios basales. Existe un inhibidor de la monoaminoxidasa, aquí tenemos la selegitina, que ya mencioné, que inhibe selectivamente a esa monoaminoxidasa tipo B, ¿no? Dentro de cierto intervalo de dosis. Entonces, también los inhibidores de la monoaminoxidasa se pueden utilizar en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson, como los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa que ya vimos hace unos momentos. Entonces, reacciones adversas. Entonces, las primeras son las digestivas, porque ya hemos hablado que la dopamina, digamos, transformada a partir de la levodopa por la LAD, puede llegar a estimular la zona gatillo-quimio-receptora que carece de barrera hepatoencefálica y por lo tanto generar náuseas y vómitos. Entonces manifiesta como anorexia, náuseas, vómitos. Los vómitos se deben principalmente a la acción de la dopamina en la zona quimio-receptora del área posterior. Entonces, estos efectos han disminuido notablemente al asociar los inhibidores de la LAD, me estoy refiriendo a la carbidopa y benzenacida, ya que entonces disminuye la cantidad de dopamina que actúa en el área postrema de la zona gatillo-quimio-receptora, ¿no? Donde tiene su acción emética, ¿no? Entonces ahí está. Si a pesar de todo persiste, puede recurrirse a antieméticos, por ejemplo, la domperidona, que viene con el nombre de Domper en el comercio, de 10 a 20 miligramos de media a una hora antes de la levodopa. Al no atravesar la barrera hematoencefálica, entonces controla la actividad emetizante de la levodopa sin reducir su actividad sobre el estriado. Aunque aquí diga que es la levodopa, digamos, su efecto adverso, los vómitos, en realidad no lo es. Tiene que transformarse en dopamina y la dopamina es la que genera, ¿no?, el estímulo del centro del vómito en la zona gatillo-quimio-receptora del área postrema, ¿no? Donde está el centro del vómito. Bueno, ahora los efectos cardiovasculares son importantes. ¿Por qué? Porque la dopamina puede no solo actuar en neuronas dopaminérgicas, sino noradrenérgicas, adrenérgicas y serotoninérgicas o 5-triptaminérgicas también se denomina, ¿no? 5-hidroxitriptaminérgicas o dopamina. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos, consiste en hipotensión. Vuelvo a repetir, porque tiene acciones sobre los receptores beta 1 que producen vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca, pero incluso puede provocar taquicardia auricular, extrasístoles ventriculares por activación cardíaca. También estos efectos disminuyen con la inhibición de la LAD. ¿Por qué? Porque al inhibir la LAD no se transforma en dopamina, la dopamina entonces no actúa sobre los receptores beta 1 adrenérgicos, y entonces ya no hay problemas con el problema de arritmias ni vasodilatación. Dosis masivas en presencia de inhibidores de la monoaminoxidasa pueden originar crisis hipertensivas. O sea, si se asocia la selegitina, dice, con levodopa carbidopa, puede elevar la presión arterial ya también. Las arritmias, al igual que ciertos cuadros de sudoración que aparecen, a veces se ven bien con beta bloqueante. Por ejemplo, los que más se utilizan es el propranolol, que es un beta bloqueante, o el atenolol, que también es un beta bloqueante, que vamos a ver en aparato cardiovascular cuando veamos el tema de hipertensión arterial, o sea, el tratamiento de la hipertensión arterial. Ahora, las discinesias o distonías, para muchas personas que están aquí, probablemente esos términos no sean muy claros, pero voy a tratar de explicar de la mejor manera posible también ese hecho. Ya, pueden aparecer en las primeras fases del tratamiento como consecuencia de un desajuste de la dosis. En este caso, van a reducir la dosificación para eliminar esas discinesias. Pero a medida que la duración del tratamiento avanza, entonces las discinesias aparecen con dosis que antes no la producían. La incidencia de esas anomalías alcanza entre un 40 a un 90% de los pacientes. ¿Qué significa esas discinesias? Son movimientos anormales en la cara sobre todo, pero no necesariamente en la cara. Por ejemplo, hacen este tipo de cosas, esas son las discinesias, para que ustedes sepan. Seguramente han debido de ver a alguna persona
y no la pueden parar, la produce el medicamento. Disminuyendo eso, desaparece eso, pero al disminuir el medicamento vuelve a aparecer el Parkinson. Y hay gente que prefiere mantener sus disinesias, o sea, esas muecas que les he mostrado en mi cara, que seguramente los han podido ver algunos pacientes jóvenes, ¿no? A costa de, obviamente, la patología que es el Parkinson. Entonces hay parkinsonianos que dicen, no me importa tener estas muecas, pero que esté mejor en términos de mi Parkinson, aunque existen pacientes que presentan oscilaciones muy importantes durante el día. Seguimos con las disinencias inhibitorias. Las disinencias se localizan preferentemente en la musculatura orofacial, oro-boca, facial cara, ¿no? Entonces hacen esas muecas que acabo de hacer ahora yo. Entonces, en los ancianos, pero en los jóvenes se aprecian también movimientos coreicos, históricos del tronco, extremidades, coincidiendo con el momento de máximo efecto antiparkinsoniano del fármaco. O sea, cuando se eleva demasiado la concentración en el plasma sanguíneo, pueden aparecer esos elementos, ¿no? Esas disinesias. Bueno, si se reduce la dosis de levodopa para disminuir la incidencia de la disinesia, se agrava la sintomatología parkinsoniana, porque usted le está bajando la concentración plasmática del fármaco y va a volver a aparecer el Parkinson a costa de que desaparezcan esas muecas que ustedes han apreciado. Por lo que el enfermo suele preferir mantener cierto estado disinético, o sea, ese movimiento que acabo de mencionar, que probablemente ustedes han podido ver en algunas personas en algún momento. Puede ser, ¿no?, que lo hayan visto, como también no. Bueno, la intensidad de esa disinesia suele agravarse con el tiempo. La causa última de esta reacción no se conoce. No es válido hablar, por ejemplo, de una hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos por desuso, ya que son enfermos sometidos a abundante concentración de dopamina y eso no va a ocurrir. Ellos lo han descubierto, pero hay una teoría que podría estar relacionada con esto, aunque no es aceptada como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Más bien hay que hablar de un desequilibrio o de disregularización del equilibrio entre distintos receptores dopaminérgicos que intervienen en el eje negro, estrío, nígrico o nígrico, digamos. Está hablando del núcleo estriado y de la sustancia negra, ¿no? O de la estructura de la sustancia negra en los ganglios basales. Este desequilibrio es el resultado, por una parte, del agravamiento progresivo de la degeneración de la dopaminérgica, que sigue su curso natural, porque ya les dije, estos medicamentos solo hacen que se produzca mayor cantidad de dopamina, pero no frenan la mortalidad de las células neurológicas. En ningún momento hemos hablado de que detienen la muerte de las neuronas. Entonces eso va a seguir su curso natural y va a seguir muriéndose células hasta que el paciente no tenga una solución desde el punto de vista farmacológico. Y por la otra, la desigualdad en evolución que deben de seguir los receptores dopaminérgicos presinápticos y postsinápticos en respuesta a la presencia de las concentraciones no fisiológicas de dopamina. Tanto el eje nigro-estrío-nígrico como las neuronas pertenecientes a otros sistemas monoaminérgicos. ¿Cuáles son esos otros sistemas? Vuelvo a repetir, ¿no? Adrenalina, noradrenalina y serotonina. Estas también van a ser afectadas por el tratamiento y por lo tanto van a aparecer efectos adversos relacionados con ellas. Ya les he dicho que la serotonina, por ejemplo, que existe en los chocolates, está relacionada con la depresión. O sea, la gente que tiene buenos niveles de serotonina no tiene depresión, pero los que tienen niveles bajos sí. Ahora, fluctuaciones en la respuesta, la sintomatología parkinsoniana. Entonces, se trata de la aparición de bruscas oscilaciones, de la sintomatología motórica. Por ejemplo, aparece la rigidez, la fascia afásica, aparece el temblor, ese temblor que hace o describe la semiología como un cuentamonedas o jugador de póker, ¿no? Entonces, que sobreviene a partir del segundo o tercer año del tratamiento. La incidencia al quinto año alcanza más del 50%.
O sea, ya el 50% de los pacientes tratados por levodopa vuelven a tener Parkinson sin que pueda mediarse para poder resolver el problema. Pero también habría que ver las formas clínicas de presentación del Parkinson, que algunas reciben otro nombre que no es Parkinson mismo y que son muy variadas. Vamos a mencionar algunas de ellas también un tantito más adelante cuando hablan de esas formas clínicas. Enseguida vamos a mirar eso también. Ya, pueden iniciarse como fenómenos en los que el efecto de una dosis desaparece antes de lo previsto, entonces eso se llama wearing off, o sea, esfumación de la respuesta, y pueden llegar a convertirse en cambios bruscos, impredecibles, en los que pasa de un estado motórico aceptable, o sea, recuerden que es una enfermedad del sistema motor extrapiramidal, es un extrapiramidalismo, la enfermedad del Parkinson, incluso acompañado de fenómenos disinéticos, una situación de asinesia o bloqueo motórico total, que es el on-off, encendido o apagado, o sea, funciona como las llaves de la luz, ¿no? Por rato está bien y por rato está mal, por eso dice este fenómeno on-off, on, encendido, off, apagado, y ya está. Eso es lo que va a existir en estos pacientes. Finalmente, es muy frecuente observar una pérdida progresiva de la eficacia de la levodopa, pero en realidad no es una pérdida de eficacia de la levodopa, sino que continúa la mortalidad de las neuronas de la sustancia negra. En la fisiopatología de estos fenómenos de fluctuación parecen participar también alteraciones relacionadas con la farmacocinética de la levodopa, apareciendo un acortamiento en la duración del efecto de cada dosis. Podría también eso contribuir a estas oscilaciones que se menciona ahí. Alteraciones farmacodinámicas, como pueden ser cambios en la sensibilidad y el número de diversos tipos de receptores dopaminérgicos, o la distribución irregular de la dopamina en el estriado. La propia progresión de la enfermedad en íntima relación con el mecanismo anterior, que se considera actualmente como una causa fundamental de las fluctuaciones en la respuesta de la levodopa. En este caso está hablando de la progresión de la enfermedad, quiere decir que continúa la enfermedad, continúa la mortalidad de las neuronas de la sustancia negra, productoras de dopamina, y entonces eso puede llegar también a contribuir en las recaídas del paciente, en un alto porcentaje de casos. Entonces, fenómenos de competencia entre metabolitos de la levodopa y ella misma, por los receptores o por los sistemas de transporte también podría considerarse, y las estrategias de corrección de las fluctuaciones en la respuesta de la dopa comprenden desde modificación en la cantidad y el ritmo de administración del fármaco, o la sustitución incluso de otros medicamentos que podrían ser inhibidores de la catecolortometiltransferasa, podrían ser inhibidores de la monoaminoxidasa, podrían ser los derivados ergóticos, los derivados no ergóticos. También podría sustituirse el tratamiento con alcaloides de las solanáceas de origen central, incluso la atropina podría utilizarse en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Recuerden que ya hemos visto atropina como alcaloide de la solanácea, ¿no? en una clase aparte. Bueno, pero ahí eso. Preparados de liberación sostenida en infusión continua, la administración conjunta y sustitutiva de agonistas dopaminérgicos, hasta la administración conjunta de levodopa y el inhibidor de la monoaminooxidasa B, que tienen la selectividad, que es selectiva para esa monoaminooxidasa y no para no generar problemas psiquiátricos como es la depresión, por ejemplo. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Alteraciones psiquiátricas también van a existir en los enfermos parkinsonianos. Si hay antecedentes psiquiátricos, dichas alteraciones aparecen en las fases iniciales del tratamiento. De lo contrario, hacen en el curso del tratamiento crónico, especialmente en ancianos, y se va exacerbando cada vez más. Toman la forma de alteraciones, por ejemplo, del sueño, aparecen pesadillas nocturnas, sueños vívidos, ¿no? Pseudoalucinaciones puede aparecer con el tratamiento, ¿no? Tanto alucinaciones visuales y otros fenómenos psicóticos de carácter paranoide también pueden
llegar a tener los pacientes que están recibiendo estos medicamentos. Por eso allá dice alteraciones de tipo psiquiátrica. Puede también generar el medicamento llamado levodopa carbidopa. Bueno, se han descrito también cuadros de hipomanía, manía, hipersexualidad y desviación sexual. La incidencia aumenta en presencia de anticolinérgicos. Recuerden que dentro de los anticolinérgicos está la atropina, para mencionar algo, ya hemos hablado de la atropina, ¿no es verdad? Por eso está hablando de anticolinérgicos, que ocasionan cuadros confusionales, ¿no? También la amantadina. Esta amantadina es un medicamento que se usa para el tratamiento de la gripe. Viene con el nombre de antifludez, ¿no? Sirve para la gripe. Esa amantadina es un antiviral que se puede utilizar para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En el comercio viene con el nombre de antifludez, que sirve para la gripe, ¿no? El Pirevetril también y otros medicamentos. Su tratamiento es complejo, supresión de los anticolinérgicos y o la disminución de actividades dopaminérgicas pueden también aparecer, ¿no? En el cuadro de la enfermedad del Parkinson. Si persiste la psicosis, se puede intentar un manejo con cuadros de clozapina a dosis de 12.5 y 50 miligramos en una única dosis de administración nocturna. Este neuroléptico atípico, ¿qué son los neurolépticos? Son fármacos que sirven para el tratamiento de la enfermedad llamada esquizofrenia, que vamos a ver luego a continuación cuando terminamos esto también. Entonces, es un neuroléptico atípico, posee escasa o nula acción antiparkinsoniana al ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos 4 y no de los 2, porque estos receptores dopaminérgicos 2 son los que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. Aquí lo puse, lo marqué con un círculo y le dije que medicamentos que evitan los vómitos como la metoclopramida pueden bloquear estos receptores, provocando entonces una enfermedad parecida al Parkinson, pero de tipo medicamentoso. Tiene el inconveniente de ocasionar raramente aplasia medular, por lo que es necesario someter al paciente a estrictos controles hematológicos si es que está tomando este neuroléptico que estamos mencionando aquí, que es la clozapina, ¿no? La clozapina entonces. Ya, eso también habrá que tener presente a la hora de ver. Ahora vamos a ver las interacciones de carácter farmacocinético y farmacodinámico existen. Pueden ser importantes, entre las primeras destacan las producidas por fármacos que aceleran y demoran el vaciamiento orgánico. La asociación entonces de inhibidores de la LAT evita las interacciones con sustancias que, como la piridoxina, vitamina B6, estimulan la descarboxilación de la levodopa. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la ingesta de vitaminas, ¿no? Para no alterar el tratamiento. Algunos aminoácidos, ¿no? Presentes en dietas ricas en proteínas pueden interferir en el transporte activo. Ya hemos hablado de eso, sobre todo a nivel de la barrera hematoencefálica, incluso a nivel neuronal. Mencionado de estos aminoácidos, que ya se ha hecho en otra diapositiva, metionina y triptófano, para que recuerden algo. Ya la alfa-metildopa, que inhibe la descarboxilación de la dopa, puede incrementar su contenido, mientras que la reserpina y la tetrabenazina generan depresión de sus depósitos. Voy a hablar de algunos de estos medicamentos en este momento. Primero, la alfa-metildopa es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, que es un antihipertensivo de acción central, donde sustituye, no es verdad, a uno de los productos que se producen en las neuronas, y entonces por esa razón, digamos, sirve para la hipertensión. También la reserpina, esta reserpina se extrae de unas raíces de la ipecacuanha, que es una sustancia de una planta que la encontraron en el Brasil y que sirve para bajar la presión arterial también, ¿no? Entonces es importante tener presente estos fármacos a la hora de hacer el tratamiento para los enfermos parkinsonianos, porque muchos de ellos pueden tener hipertensión arterial y entonces utilizar estos medicamentos.
los múltiples bloqueantes dopaminérgicos, por ejemplo, fenotiacinas, tratamiento para la esquizofrenia también, la butirofenona y las benzamidas interfieren gravemente en la farmacología de la levodopa. También los inhibidores de la monoaminoxidasa potencian los efectos de la levodopa por inhibir el metabolismo de la dopamina. Generalmente no se puede asociar los antidepresivos tricíclicos con los inhibidores de la monoaminoxidasa porque causan muchos problemas esa asociación también. Bien, aplicaciones terapéuticas, la levodopa asociada a los inhibidores de la LAT no continúa siendo el mejor fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La asociación se haya incorporada en el mismo comprimido en forma de levodopa carbidopa o en la forma de levodopa benseracida, de acuerdo a lo que vimos en ese cuadro 31, para que recordemos un poco esas asociaciones que ya vienen así, ¿no? En el comercio. Aunque ha existido cierta controversia sobre los beneficios de retrasar al máximo el comienzo de la administración de la levodopa, actualmente se acepta que es oportuno y beneficioso comenzar la levoterapia, ¿no? Pronto, como los síntomas parkinsonianos se manifiesten de forma clara. Si bien se recomienda mantener al paciente con dosis bajas de levodopa en estos estadios iniciales, pero la recomendación es no comenzar con otros fármacos que tienen también que ver con el tratamiento del Parkinson, sino con levodopa carbidopa o levodopa benseracida. Se comienza con 12.5 miligramos cada 8 a 12 horas. Esta cantidad puede aumentarse semanalmente hasta conseguir el beneficio terapéutico. Es importante que este aumento progresivo en la cantidad administrada se realice de forma gradual y cuidadosa para evitar la aparición brusca de los efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario más rápido en aparecer? Las náuseas y los vómitos. Eso, ¿no? Por la acumulación generalmente de la dopamina periférica, y entonces ahí podemos tener esos efectos gastrointestinales más frecuentes. No se debe superar la dosis diaria de 2.000 con 200 miligramos de la primera asociación o de 800-200 de la segunda, como han visto que es la levodopa carbidopa. La primera sería levodopa benseracida. Bueno, la dosis media de mantenimiento de los estadios intermedios de la enfermedad está alrededor de 500 o 750, 500 con 50, 750 con 75 miligramos. La relación es 4 a 1, ya saben ustedes, al día de levodopa carbidopa, y de 400, 100 y 600, 150 de levodopa benseracida, repartidos en 4 tomas diarias. Entonces también esas son las recomendaciones en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Muy bien. Continuamos. Este régimen puede modificarse mediante una reducción de la dosis y un aumento del número de tomas diarias si aparecen cuadros de fluctuación o esfumación, o sea, el on-off, de eso está hablando. Inicialmente el tratamiento mejora en forma sustancial al 90% de los enfermos parkinsonianos, en gran parte en los casos de forma completa. Pero vuelvo a repetir, cuando se cumplen los 5 años, hay muchos pacientes que ya dejan de responder al tratamiento tomando como sea, debido a la degeneración de las neuronas. Pero al cabo de 5 años, ahí vuelve a repetir, la levodopa pierde su eficacia de forma paulatina, o bien aparecen los fenómenos de oscilación ya descritos. En las formas de liberación sostenida, entonces la levodopa son de utilidad en el control de los cuadros de fluctuación de la respuesta, dado a que mantiene un nivel más regular de la levodopa durante un mayor tiempo. Entonces, también aquí, en esta parte de la diapositiva, está haciendo una recomendación para que no existan esas fluctuaciones, utilizando las formas de liberación sostenida de la levodopa, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente a la hora de hacer el tratamiento. Bueno, sin embargo, debido a su mayor tiempo máximo y su menor concentración máxima plasmática, la sensación subjetiva de mejoría sintomatológica es pobre y aparece más tarde con preparados de levodopa convencional, porque provoca una peor aceptación de estas formas farmacéuticas en numerosos pacientes. Los preparados son muy útiles, tomados antes de acostarse, para mantener al paciente en un estado de estimulación dopaminérgica aceptable durante
el sueño nocturno, ¿no? Cosa que al día siguiente el paciente ya se despierte mucho mejor y entonces, porque ya ha pasado con la noche, digamos, con el medicamento en el torrente circular. Muy bien, con eso terminamos el tema y nos vamos a retirar entonces de la